empezar el tema de hoy día, el curso bíblico al número 22, quisiera que repasemos lo que ha sucedido, lo que hemos pasado el día domingo, la voluntad del cristiano. ¿Qué será voluntad, hermanos? La voluntad es el poder de decidir. Muy bien, el poder de decidir es la voluntad. Es como una vez estuve con unos hermanos dominicales, después de predicar me dijeron, vamos, hermano, vamos, que te invitamos a algo. Toditos se sentaron a tomar su caldo, era caldo de pollo, caldo de gallino, pues. Hay unas carnes grandes. Y me miraban, a mí me observaban con mi plato ahí que no lo hacía nada. Entonces, tenía que tomar una decisión. Todos me miraban, me observaban y esperaba que dé la primera cucharada. Pero también mi mente decía que yo he recibido una verdad. Entonces pedí al hermano, pedí una bolsita. Digo, hermano, ¿podría darme una bolsita? Lo voy a llevar, por favor. Tómalo, hermano, dijo, porque a él todavía le falta más. Estaban friendo chicharrón de chancho. Uy, ¿ahora qué hago? ¿Dónde me he metido? Entonces tenía que tomar una decisión. Entonces dije, hermano, no lo voy a llevar, hermanita, esto nomás va a ser una bolsita. Pues me fui también. No, me quisieron servir el chancho, pero dije, no se prevé esto nomás. Entonces decidí así, hermanos, aunque no muchos de ellos habrán enojado, pero no participé, ¿no?, en tomar caldo tampoco. Así, tomé una decisión. Entonces, la voluntad es el poder de decir, Dios nos da voluntad, nos deja que nosotros decidamos. Por eso dice, yo te pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues. Y él mismo te aconsejo que escojas la vida, que guardes mis mandamientos. ¿Cómo actúa, hermanos, Dios? ¿Y cómo actúa Satanás frente a nuestra voluntad? ¿Dios fuerza nuestra voluntad? No. ¿Y Satanás forzará nuestra voluntad? Sí. Satanás sí nos fuerza, ¿no? Cuando, hermanos, ¿puede un pecador ser neutro? No estar bajo el dominio de Dios, ni tampoco en el dominio de Satanás. Un pecador puede decir, yo no sirvo ni a Dios ni a Satanás. ¿Puede hacer eso o no puede hacer? ¿Qué opinas? Un pecador puede decir, yo no voy a servir ni a Dios ni a Satanás, y quedarse así sin servir a los dos. ¿Puede hacer eso o no puede? Hay así hermanos que dicen eso. Ya, muy bien. Hay hermanos que dicen eso. Cuando un pecador dice, yo no sirvo a Dios ni a Satanás, no puede quedar neutro. Si no sirve a Dios, está sirviendo a Satanás, aunque él piense que no. Y si es que dice, si yo sirvo a Dios, ¿no?, yo sirvo a Dios, entonces en realidad se ha puesto su voluntad de parte de Dios y no la de Satanás. Pero al rechazar a Dios y al rechazar a Satanás, está igual sirviendo al enemigo. Entonces, vamos a ir a la lección 22. Para hoy nos toca, hermanos, el bautismo y el cristiano. Lo más
más hermoso, hermanos, solemne y sagrado es el bautismo. Es hermoso participar del bautismo porque Jesús nos ha dado ese ejemplo. Él bajó en las aguas del bautismo, en el Jordán, no porque Él necesitaba un bautismo, sino enseñándonos a nosotros los pasos que debemos dar. Así como Él bajó al río Jordán a tomar ese bautismo, así Él quiere que nosotros bajemos a las aguas, seamos bautizados, hagamos un pacto con Dios, renovemos nuestra votación, renovemos nuestra vida con Dios, hagamos un pacto con Él. Si antes lo hemos fallado, Dios quiere que mediante el bautismo hagamos un pacto y comencemos nuevamente. Vamos a ir a la primera pregunta. ¿Qué es el bautismo? A ver, hermano Ángel, muy buenas noches. A ver, ¿podría leer el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 36 y 39? Hechos, capítulo 8, versículo 36 y 39. Hechos 8:36, hermano. Hechos, capítulo 8, versículo 36 y 39. Así dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo: aquí hay agua. ¿Hay alguien inconveniente para que yo sea bautizado? Entonces mandó para el carro y los dos bajaron al agua. Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el funcionario no volvió a ver, pero siguió su camino lleno de alegría. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es el bautismo? Allí vemos que fue sumergido en agua. El que estaba bautizando lo hundió en agua. Entonces, ¿qué es el bautismo? Es sumergir en agua. ¿Ya me avisan cuando hayan acabado? Hermano. Pregunta 2. ¿Debe haber alguna preparación para el bautismo? A ver, vamos a pedir que nuestro hermano Omar lea Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Ya en Romanos 6, versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como el Cristo resucitó de los muertos a gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ya, muy bien. Entonces, hermanos, ¿debe haber alguna preparación para el bautismo? Sí. Ya quisiera leer un texto.
Ya está en el libro Evangelismo, página 227, párrafo 4. Dice, los candidatos para el bautismo necesitan una preparación más cabal, necesitan ser instruidos más fielmente de lo que generalmente se los ha instruido. Los candidatos para el bautismo se necesita instruirlos cabalmente, e instruirlos bastante, no una semana, no 2 semanas. Jesús, ¿cuánto tiempo los instruyó a los discípulos? 3 años, dice, ¿no? Pero no vamos a ir, ¿no?, a 3 años, no, para el bautismo, sino que debemos ver que ellos estén preparados en doctrina y en buenas obras, en doctrina, y que ellos vivan esa verdad que han adquirido. Necesitan ser instruidos más fielmente de lo que generalmente se los ha instruido. Los principios de la vida cristiana deben ser presentados claramente a los recién venidos a la verdad. Los principios se le debe presentar a los que han aceptado la verdad, ¿no? Y ellos quieren bautizarse. ¿Cuáles son los principios? El sábado, la reforma pro salud, el matrimonio, la mayordomía, la reforma indumentaria, la reforma de la indumentaria, ¿no? Y ahí están, ¿no?, también los ritos. Nadie puede depender de su profesión de fe como prueba de que tiene una relación salvadora con Cristo. No hemos de decir solamente yo creo, sino practicar la verdad. Cuando alguien quiere bautizarse, no dice yo creo en Jesús, yo quiero bautizarme, ¿no? Y el pastor no puede bautizarlo, sino que tiene que ver que ese candidato practique la verdad de los principios que le estoy hablando hace rato, el sábado, guarde bien el sábado, si no está casado, primero tiene que casarse antes del bautismo. Tercero, practique la reforma pro salud poco a poco, que haya inicios de práctica. Y ahí está también la mayordomía cristiana, ahí está la indumentaria, ¿no? Así. Entonces, hermanos, dice, ¿debe haber alguna preparación para el bautismo? Van a poner ustedes, debe haber una preparación cabal. Ya está, hermano. Ya está, hermano. Confirmen, hermanos. Ya está, hermano. Ya está. Hermano Sergio, hermana Susan, los demás hermanos. Ya está, hermano. Ya está, hermano. Ya vamos a ir a la pregunta número 3. ¿Es el bautismo una ordenanza de Dios o del hombre? Hermano Sergio, léalo por favor el libro de Mateo, el capítulo 28, versículo 18 al 20. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. ¿El bautismo es una ordenanza de Dios o del hombre? Buenas noches, hermanos. En Mateo 28, 18 dice así:
Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿quién ordenó ir a bautizar? Entonces, dice, ¿es el bautismo una ordenanza de Dios o del hombre? Vamos a responder, es una ordenanza de Dios. Porque Dios, Cristo, es el que nos envió a bautizar. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Ya está, hermano? Muy bien, están todos, ¿verdad? Vamos a ir a la pregunta número 3. ¿Es el bautismo una ordenanza? Disculpen, es la 4, ¿no? ¿El bautismo es la base de nuestra salvación o es el fruto de nuestra salvación? ¿Qué opinan, hermanos? Vamos a ir a hermana Susan, léalo por favor, el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 8. Hechos, capítulo 18, versículo 8. Vamos a responder la pregunta, ¿el bautismo es la base de nuestra salvación o es el fruto de nuestra salvación? Ya. Buenas noches, hermanos. Dice, y Crespo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ya, muchas gracias. En Cristo, creyó en Cristo, fue perdonado y luego más adelante fue bautizado. Ahora dice, ¿el bautismo es la base de nuestra salvación o es el fruto de nuestra salvación? O más claro, ¿el bautismo salva o el bautismo es un fruto de que hemos sido salvos ya antes? ¿Qué opinan, hermanos? A ver, opinen. Es fruto de nuestra salvación. La hermana Olga dice es fruto. ¿Quién más? Vendría a ser fruto de una conversión, de uno que verdaderamente está convertido. Para darle más alcance un poquito, voy a leer el libro de Evangelismo, 234, el párrafo 4. Dice, la salvación no está en el bautismo. La salvación no se recibe con tener los nombres inscritos en los libros de la iglesia. La salvación no se obtiene predicando la verdad. La salvación se consigue mediante la fe en Cristo, que renueva el corazón, y al hacer las obras de Cristo con fe y al trabajar con amor, paciencia y humildad y esperanza. Entonces, la salvación es por la fe, pero el bautismo no salva, dice la hermana Juay. Entonces, nosotros si nos vamos a una persona, le decimos, hermanita, usted quiere ser perdonada, quiere ser salvada de sus pecados,
bautícese. Estamos dando un mensaje que Dios nunca nos ha dado y estamos enseñando algo que es contrario a la Biblia, porque el bautismo no salva. El bautismo es un fruto de nuestra salvación. Cuando Jesús nos intercede ahí en el santuario celestial delante del Padre y Dios el Padre perdona nuestros pecados, entonces hemos sido salvos ahí de nuestros pecados. El Espíritu Santo inmediatamente entra dentro de nosotros y produce una conversión, un cambio de mente, de pensamientos. Y luego de allí, Dios nos lleva a la santificación, a poder ser santos cada día, mediante la obediencia por la fe en Cristo al sábado y las demás instituciones. Me bautizo, hago esa obra de bautizarme por amor a la salvación que he obtenido antes. Ya vamos a poner el bautismo en la base de nuestra salvación o el fruto de nuestra salvación. Vamos a responder, es el fruto de nuestra salvación. Me avisan cuando hayan acabado, por favor. Ya está, hermano. Ya está, hermano. Ya está, hermano. Ya está, hermano. Ya está. Ya está, hermano. Ya, muy bien. Un día estuve en Ilave y un pastor allí en el río, también no acá en Peñas, y un pastor en el río estaba allí y vino un joven con su sotana, ¿no? Con su vestimenta de bautismo. Entró dentro de las aguas y el pastor lo tomó del hombro, alzó la mano izquierda y le dijo: yo como ministro del Evangelio te bautizo para el perdón de tus pecados, para que tu nombre pase al libro de la vida y recibas el Espíritu Santo, y lo sumergió en agua. ¿Qué opinan? Así, lo que ha dicho, yo te bautizo para el perdón de tus pecados, ¿es bíblico o no es bíblico eso? Ese joven que se bautizó, ¿fue perdonado en el momento que fue bautizado? ¿Por el bautismo fue perdonado? ¿Qué opinan ustedes, hermano? Acá dice, la salvación no está en el bautismo. Si nosotros nos vamos a bautizar, el pastor nos dice, para el perdón de tus pecados yo te bautizo. No es cierto eso, hermanos, ¿no? Si fuera cierto que el bautismo, en el bautismo, si nos bautizamos, Dios nos perdona, entonces por demás murió Cristo. No necesitamos de la fe en Cristo, sino necesitamos de la obra, de una obra de bautismo, y no de la fe. Por eso la salvación es netamente por fe, es un regalo de Dios, ¿no? No por obras para que nadie se gloríe, dice en Efesios 2, 8 y 9. Entonces, ese discurso que está diciendo el pastor en el momento de bautizar está erróneo y él va a dar cuenta ante el Señor. Ya respondieron, ¿verdad? Entonces vamos a ir al número 5. ¿Hasta cuándo se practicará el bautismo? A ver, hermano Iván, léalo por favor, el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18 y 20. Mateo, capítulo 28, versículo 18 y 20. Hermanos, que tengan buenas noches. Voy a leer un texto bíblico.
Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a obedecer todo lo que os he mandado, y os estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Hasta cuándo se practicará el bautismo? Hasta el fin del mundo. Hasta que sea predicado a todas las naciones y vengan el fin del mundo. Así van a responder. Hasta que sea predicado a todas las naciones y sea el fin. Hermano, ¿cuál era la respuesta? ¿Podría decirme, por favor, hermano? No logré escuchar muy bien. Hasta que se predique el mensaje y sea el fin del mundo. Cuando se predique el mensaje, entonces viene el fin, ¿no? Esto también dice en Mateo 24:14. Hasta que se predique el mensaje de salvación a todo el mundo. Venga el fin. Gracias, hermano. Ya está. ¿Está, hermanos? Confirmen, por favor. Sí, hermano, ya está. Ya, a ver, hermanos, entonces los pastores ya no deben decir, ¿no? Para el perdón de tus pecados, para que tu nombre pase el libro de la Biblia, para que recibas el Espíritu Santo, ya no deben decir eso, porque eso no está en la Biblia. Jesús envió, dijo, vayan y hagan discípulos y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la posición que debe tomar la persona para bautizar es: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las palabras que Jesús nos enseña de cómo bautizar, ¿no? Lo demás, yo te bautizo para el perdón de tus pecados, eso no está en la Biblia. Para que tu nombre pase el libro de la vida, mucho más todavía. Dios nunca va a aceptar por una obra poner el nombre en el libro de la vida. Para que recibas el Espíritu Santo, también Dios por una obra no va a derramar su Espíritu en nosotros. Dios derrama su Espíritu por nosotros por la fe en Cristo. Eso dice en Efesios capítulo 1, versículo 13. Vamos a ir nuevamente a la pregunta 6. ¿Quiénes deben administrar esta ceremonia? ¿Quiénes deben administrar o quiénes deben bautizar? Hermana Rosemary, muy buenas noches. ¿Podría, por favor, leer el libro de 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 7? 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 7. Buenas
noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Voy a leer Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice así: requisitos de los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra sea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, no que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del pueblo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7. Ya, muy bien. Entonces, ahí está quienes deben administrar esta ceremonia. Entonces, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento. Violento, o sea, habla también en palabra, como también, ¿no?, físico, ¿no? No violento, sino amable, no contencioso ni amante del dinero, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad, porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esos son, ¿no?, los requisitos de un pastor, de un ministro, así, ¿no? Si tiene todo eso, está preparado para bautizar. Ya vamos a responder quiénes deben administrar esta ceremonia. Personas escogidas y capacitadas. Personas escogidas y capacitadas en buenos principios. Personas escogidas y capacitadas. Así vamos a responder, porque ponerlo todo, ¿no?, todo el párrafo es muy grande. A veces hay muchos pastores que sus hijos están en el mundo, otros que no obedecen a los padres, no pueden ser ministros. Dice, el pastor no debe ser violento, sino amable. He conocido varios pastores que son, o sea, ni da ganas de decirles nada, porque ya con su forma de mirar ya se ve que va a reaccionar con violencia a sus palabras. Una vez ustedes también han conocido, ¿verdad? Que es así. Como un pastor, ¿qué me importa a mí? Decía. ¿Qué te importa a ti si yo me pierdo? Decía el pastor. Esos pastores no deben ser pastores ni ganar ningún día, no deben ser despedidos, dice la hermana. ¿Ya está, hermanos? ¿Ya respondieron? Sí, ya está. Personas escogidas. Muy bien. ¿Qué más?
Hermano, ¿puedo leer una cita? Léelo, por favor. Ya. Dice, los candidatos adultos deben comprender su deber mejor que los jóvenes, pero el pastor de la iglesia tiene un deber que cumplir para con estas almas. ¿Siguen ellos malas costumbres y prácticas? Es deber del pastor tener reuniones especialmente con ellos. Denles estudios bíblicos, converse y ore con ellos y muéstrele claramente lo que el Señor requiere de ellos. Léales la enseñanza de la Biblia acerca de la conversión. Muéstrales cuál es el fruto de la conversión, la evidencia de que aman a Dios. Muéstreles que la verdadera conversión es un cambio de corazón, de pensamiento y propósitos. Han de reunir a las malas, han de renunciar a las malas costumbres, han de desechar los pecados de la maledicencia, los celos y la desobediencia. Deben sostener una guerra contra toda característica mala. Entonces el que cree puede aceptar comprensivamente la promesa: pedid y os dará. Muy bien. El pastor tiene que ir, dice, a los que se van a bautizar, darles, enseñarles en sus casas, tener reuniones con ellos, ver que ellos no sigan en sus malas costumbres, costumbres del mundo. Si los jóvenes siguen las costumbres del mundo, el pastor tiene que enseñarles, ¿no?, poco a poco, con paciencia y tolerancia, pero no pueden ser bautizados si siguen con las costumbres del mundo. Un día estuve allá en Peñas mirando, ¿no?, cuando lo estaban bautizando. Y una jovencita le llamaron para que se bautice. Ella había estado con su vestimenta de bautismo. Y le llamaron y vino rápido y entró a las aguas. El pastor le dijo: sácate los aretes. Estaba sacando los aretes. Los otros candidatos también estaban apurados, estaban también queriendo entrar. Ella demoraba en sacarse los aretes. Una jovencita así todavía no puede ser bautizada. El pastor debe realizar un trabajo todavía por ella, para que vaya perdiendo esa costumbre de utilizar aretes. Quisiera leer este párrafo, el libro de Primeros Escritos. Vi que puede cerrarse esta puerta por la cual el enemigo entra para perturbar la grey y dejarla perpleja. Pregunté al ángel cómo podía cerrarse. Dijo: la iglesia debe recurrir a la palabra de Dios y establecerse en el orden evangélico, que ha sido pasado por alto y descuidado. Esto es indispensable para introducir en la iglesia unidad y fe. El orden evangélico, hermanos, nos muestra los requisitos que debe tener un anciano, un pastor, un diácono, ¿no?, y establecerse en el orden evangélico, o sea, en los principios, para que el enemigo no perturbe la grey. Pero lamentablemente el enemigo ha perturbado la grey. El orden evangélico no ha sido tomado en cuenta y se ha elegido a pastores, ancianos, diáconos, sin ver que ellos cumplan ciertos principios. Solo se dice: no, a ver, el hermano es de tiempo, está dando diezmos, sí, está bien para que sea anciano. Si el hermano está para que sea diácono, está bien, ¿no? Ya tiene tiempito acá, ya bautizado, ya, eso nomás, ¿no? Pero eso jamás se ha pasado por alto al orden evangélico, o sea, los principios. Dice así: esto es indispensable para introducir en la iglesia unidad y fe. Y que en el tiempo de los apóstoles la iglesia estaba en peligro de ser engañada y explotada por falsos maestros. Por lo tanto, los hermanos eligieron a hombres que habían dado buenas pruebas de que eran capaces de gobernar bien su casa, conservar el orden en sus propias familias
Elías y que fuesen capaces de iluminar a los que estaban en tinieblas. Se interrogó a Dios acerca de ellos y luego, de acuerdo con el parecer de la Iglesia y del Espíritu Santo, fueron puestos aparte por la imposición de las manos, habiendo recibido su mandato de Dios y una vez aprobado por la Iglesia. Salieron a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quiénes eligieron a estos como pastores para que bauticen? La Iglesia. Y si es que algún pastor no caía en pecado y no quería volverse o no guiaba bien al pueblo, la Iglesia misma podía sacarlo de pastor. Y ese es el orden evangélico. La Iglesia elige a sus pastores, elige a sus ancianos y a sus diáconos. Pero ahora, lamentablemente, no, el orden evangélico es pasado por alto y la organización, o sea, la asociación general es la que elige. Dice, salieron a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y administrar los ritos de la casa del Señor, sirviendo a menudo a los santos, presentándolos los emblemas del cuerpo quebrantado y la sangre derramada del Salvador crucificado, a fin de mantener frescos en la memoria de sus amados hijos sus sufrimientos y su muerte. Ahí salieron a proclamar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No? Esta forma de bautizar está bien. Y acá también peñas de un pastor levantar la mano en un nombre, ¿no? De bautizo para que tu nombre sea, para que recibas el Espíritu Santo y tu nombre pasa libre de la vida. Tampoco es verdad. La doctrina es diferente. Entonces, ¿quiénes deben administrar esta ceremonia? Personas ya habíamos respondido eso, hermanos. Ya está, hermanos. Personas escogidas y capacitadas. Sí, hasta eso. Y son personas que llenan los requisitos, ¿no? Según el orden evangélico, los requisitos, ¿no? Que gobierne bien su casa, que sea sobrio, prudente, hospedador, amante de lo bueno, que gobierne a sus hijos, los tenga a sus hijos en su gestión. Entonces vamos a ir a la pregunta número 7. ¿Se pueden volver a bautizar los que se bautizaron antes sin entender los temas vitales de la salvación? Hermanos, si ustedes han sido bautizados sin conocer los 3 mensajes angélicos, ¿ustedes pueden pasar otro bautismo o con el bautismo que pasaron 5? ¿No? Así nomás se tiene que quedar. Yo digo que sí debemos tomar otro bautizo. A ver, vamos a pedir que nuestro hermano Ángel lea el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 3 y 6. Hechos 19:3, ¿no? Hechos 19, 3 al 6. Ya así dice la palabra nuestro eterno. Pablo le preguntó, pues, ¿qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, si Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo,
y hablaban en lenguas extrañas y comunicaban mensajes proféticos. Muy bien. Ahí vemos dos bautismos, hermanos, sí, ¿verdad? Primero fueron bautizados por Apolo, pero no habían entendido que por medio de la fe en Cristo se les concedía el don del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. No habían sabido de eso y se habían bautizado. Ahora que el apóstol Pablo vino y les predicó que por la fe en Cristo se les otorga el poder del Espíritu Santo, ellos vieron algo nuevo. Pero que ustedes, ¿en qué bautismo han sido bautizados? En el bautismo de Juan, dijeron. ¿Y no escucharon del Espíritu Santo? No, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo comenzó a enseñarles más, les instruyó y luego nuevamente los rebautizó. Hermana Olga, busque el libro de Evangelismo 273, párrafo 1. Y lo va a dar lectura, por favor. Evangelismo 273, párrafo 1. Hermano, Evangelismo 273, párrafo 1. Sí, por favor, y el párrafo 2 lo das a la hermana Delicia que lo lea. Ya, dice el bautismo, cuando el primer bautismo no satisface. Hay muchos hoy en día que constantemente han violado uno de los preceptos de la ley de Dios. Cuando el entendimiento ha sido iluminado y las exigencias del cuarto mandamiento son presentadas con fuerza antes de la conciencia, se ven a sí mismos como pecadores ante la vista de Dios. El pecado es transgresión de la ley y cualquiera que hubiese guardado toda la ley y ofendiere en un punto es hecho culpable de todo. Muchas gracias. Entonces, cuando el primer bautismo no satisface, hay muchos hoy en día que conscientemente han violado uno de los mandamientos y cuando luego han visto la verdad, han entendido la verdad, que los mandamientos son sagrados. Entonces ellos pueden pedir un nuevo bautismo. Hermana Delicia, léelo el párrafo 2, por favor. Ya, dice, el honesto buscador de la verdad no presentará la ignorancia de la ley como una excusa por la transgresión. La luz estaba a su alcance. La palabra de Dios es sencilla y Cristo ha ordenado escudriñar las escrituras, reverencia la ley de Dios como santa, justa y buena, y se arrepiente de su transgresión por fe. Reclama la sangre expiatoria de Cristo y se hace de la promesa del perdón. Su primer bautismo no la satisface ahora. Se ha visto pecador, condenado por la ley de Dios. Ha experimentado de nuevo la muerte al pecado y desea ser sepultado otra vez con Cristo por medio del bautismo, para poder levantarse y andar en novedad de vida. Una conducta tal se halla en armonía con el ejemplo del Pablo al bautizar a los conversos judíos. Ese incidente fue registrado por el Espíritu Santo como una lección instructiva para la Iglesia. Hasta ahí, hermano. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, hermanos. Entonces, hermanos,
se pueden volver a bautizar los que se bautizaron antes sin entender los temas vitales. Los hermanos que no han que se bautizaron sin conocer el plan de la salvación, sin conocer el llamamiento, la justificación por la fe, el tema de la conversión, la santificación, el asunto del sábado, cómo guardar el sábado, por ahí cocinaban el sábado. Los hermanos que no han sabido, ¿no?, del tema de que primero se debe haber un matrimonio y luego bautismo. Los hermanos que no han sabido de la reforma pro salud, los que no han dado sus diezmos, los que todavía, ¿no?, los que se bautizaron sin que haya un cambio de indumentaria, que no han comprendido también los temas de la ley dominical, de la bestia y de la segunda bestia, ¿no? Estos temas de salvación, ¿no? Más adelante, ¿no?, las plagas, segunda venida, los 144,000, los 3 mensajes angélicos. Los que no han comprendido, pueden ellos pedir un rebautismo porque no han comprendido antes. Dios no ha aceptado ese primer bautismo porque no ha habido una capacitación, un discipulado bien. Entonces, ¿pueden volver a bautizar los que se bautizaron antes sin entender los temas vitales? Sí pueden ser bautizados. Sí pueden volverse a bautizar. Sí pueden volverse a bautizar. Ya está, hermano. ¿Me confirmen los demás hermanos? Ya está, hermano. Hermano Iván, hermano Seth, hermana Narud. Ya está. Ya está, hermano. Hermano Omar. Ya está, hermano. Ya, muy bien, hermanos. Hermanos, ¿alguien no ha conocido o no ha guardado bien el sábado, o no ha conocido el tema del plan de la redención, o el tema de los 144,000, o el tema del llamamiento, la justificación por la fe, la conversión, la santificación, la glorificación, la transformación, la segunda venida en gloria, el milenio, el juicio definitivo? ¿Alguien de ustedes no ha conocido estos temas, hermanos? Si no han conocido y se han bautizado, pueden ustedes volverse a bautizar. Se llama el rebautismo. Hermanos, porque el bautismo primero ha sido aceptable por Dios, porque no ha sido bien dado bien, ¿no?, al joven, o a la persona. No se le enseñó bien y a tener un bautismo así sin conocer, sin un discipulado que le prepare bien a la persona. Entonces, la persona misma puede más adelante pedir un bautismo cuando esté bien instruido en estos temas. Una vez que conozca todos los temas, entonces el pastor tiene que observar si está guardando sábado, un examen todavía tiene que hacer, ¿no? Y ver frutos de santificación.
Entonces, luego ve que si hay fruto de santificación, se procede a bautizar. ¿Qué opinan, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Carlos, yo tengo una pregunta. Eh, Justamente hace tiempo atrás, hace unos 13 años, 4 años, si no me equivoco, pregunté pues a un, creo que era teólogo. Entonces, justo cuando había campaña pues en la iglesia, yo le pregunté pues al hermano, ¿no? ¿Cuántas veces se puede bautizar? Me dice. Le pregunto a él. Entonces él me dice, se puede bautizar como unos 10 o 20 veces o 30, así me dijo. Se puede bautizar, me dijo. ¿Será bueno eso? Bautizarse como 10, 30 o 40 o 50 veces. La Biblia, hermano Iván, pero es buena pregunta, ¿no? Porque el amigo ha respondido, pero no mediante un escrito está. Ha respondido conforme a su juicio y eso no es tan confiable. Jesús, nuestro Señor, nos enseñó que debemos ir a la Biblia para responder toda pregunta. Si Él te ha dicho podemos bautizarnos hasta 10 veces, no se le puede creer ni utilizar su argumento porque no ha respondido con escrito. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, miren, vamos a buscar el texto. ¿Le voy a dar un minuto? Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como habéis sido llamados a una sola esperanza de vuestro llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué entonces debemos bautizarnos nuevamente? Serían 2 bautismos. La profeta de Dios dice, cuando nosotros nos bautizamos sin conocer los temas vitales, los mensajes, y por ahí no guardamos esa, o sea, estamos en transgresión y nos bautizamos, entonces ese bautismo, dice, no está de acuerdo, ¿no?, con la norma bíblica. Un solo bautismo es cuando uno ha sido capacitado, ¿no?, instruido bien, y luego se procede al bautismo. Ese bautismo es ese bautismo Dios lo considera como un solo bautismo. El bautismo que sucedió antes, sin que nosotros tengamos la luz de las verdades y la práctica, no es considerado un solo bautismo. Entonces, hermanos, nosotros no podemos estar bautizándonos constantemente, eso sería burlarse de Dios. Si pecamos una vez, vuelta nos bautizamos, luego nuevamente pecamos otro bautismo, nuevamente nos vamos a pecar otra vez bautismo. Una persona del mundo me dijo, ¿sabes? Yo conozco a ese hermano se para bautizando constantemente, peca y se bautiza otra vez. Lo conozco, ese hermano se bautiza constantemente, lo veo borracho por ahí en la cantina, luego los otros sábados en la iglesia, y luego lo veo que le bautizan. Y así constantemente lo paran bautizando, decía la persona. Pues yo no quiero ir a la iglesia, dice, porque todos se hacen la burla de Dios, decía. Eso pues son las consecuencias, ¿no?, cuando uno piensa bautizar tantas veces. La Biblia no habla de eso, ¿no? Habla de un solo bautismo.